Bueno, y la primera víctima que tuvo, no sé si lo sabéis, la primera víctima que tuvo la Gürtel fue Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que era un juez, yo lo conozco bastante porque lo tuve de juez en Almería y sé cómo salió de Almería. Era un juez muy bravo, muy chulo, muy tal. Pues se entusiasmó con el tema de la Gürtel, se dice, uy, esto de coger porque él enseguida vio el potencial que tenía el tema Gürtel. Vio un potencial, vio que era financiación directa del Partido Popular y dice, a por esto. Y se tiró sin paracaídas, porque cogió, se entusiasmó y mandó que grabaran en la cárcel a los presos que tenían visitas con sus abogados. Con lo cual, bueno, pues el Colegio de Abogados se enteró, porque claro, al final te enteras de que han ordenado, el juez ha ordenado eso. Además, lo ordenó porque generalmente cuando se ordena una intervención de un teléfono de alguien importante, pues hay un fundamento. Se te puede porque de tal requerimiento se nos ha dicho que este señor va a ir a decir, entonces claro, hay un indicio, pero sin ningún indicio ni nada, directamente al abogado, porque él cree que puede ser que los señores estos de Gürtel, a través de sus abogados, sigan operando y tal. Bueno, pues se tiró un poco sin paracaídas y le costó la carrera. Pues lo enjuiciaron por eso. Realmente a Baltasar ya le tenían, los jueces ya le tenían, o sea, el Supremo ya le tenía puesta la proa, porque no ya por el protagonismo, sino porque, primero, tenía muchos casos extraños que él tenía fama de hacer una mala instrucción. Cuando él hacía una mala instrucción, al final los abogados de los narcos y tal pedían la nulidad por un fallo, con lo cual el detenido a la calle y no pasaba nada. Y entonces había sospechas de que este hombre pues tenía una mala instrucción, pero no intencionada, sino que era intencionada totalmente. Pero eso no se puede probar, claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, pedía dinero para cursos y cosas raras al Banco Santander. Entonces le cogieron con una carta a Botín, donde le pedía que pagara 100 y pico, no sé cuántos miles de euros y tal, para unos cursos raros en Nueva York y tal, a la universidad, que lo cobraba él. Entonces, además lo firmaba como Baltasar Garzón, magistrado juez. Entonces, claro, el Botín, si le manda a un magistrado de la audiencia, le pide dinero, bueno, pues vale, pues te lo doy. Entonces, ese tipo de cosas. Madre mía. Había varias. Entonces, de hecho, hubo papeles, o sea, eso estuvo. Lo que pasa es que se desestimó porque los jueces decían, bueno, mira, con el tema de Gürtel, que era suficientemente grueso, nos lo quitamos de encima. Si no hubiera sido ese caso, hubieran tirado por el de Botín. O por otro más, porque había 3 casos. ¿Te pareció duro el castigo? Me parece que lo inhabilitaran. Sí. No, es lo que dice la ley. O sea, es un tema de... Es lo que dura la ley. O sea, sé que los jueces realmente interpretan, no ponen y quitan. O sea, hay un mínimo y un máximo, pues en ese arco ellos se establecen. ¿La inhabilitación es de por vida o es no, fue 11 años creo que fue. 11 años, lo que pasa es que para la vuelta el recorrido es complicado. Si tú crees que ya se dedicará a lo que se está dedicando ahora mismo. Hombre, se está dedicando a defender a los narcotraficantes. Totalmente, vamos. Este es muy millonario, mucho. Narcotraficantes, además, no españoles, ¿no? De Venezuela. De Venezuela. Venezuela, sí. Poco respeto tienes del que podías tener algún día, poco respeto te queda por Baltasar Garzón. Yo antes le agradecí que fue el que detuvo a Asensio y le hizo confesar. Lo tenía que haber hecho mejor porque no solo había ese caso, había muchos más casos y con que confesar ese tema lo despachó. Realmente no hizo una buena instrucción. Sí consiguió que confesara, pero porque además el otro estaba ya en una situación que era muy difícil, que da igual que no confesara. Era evidente, había testigos que había matado al otro y tal. O sea, tampoco fue brillante. Lo único que hizo es que él se hizo cargo como si fuera banda armada, la banda que tenía Asensio en Almería. Entonces, bueno, pues como los jueces de Almería estaban acojonados, solo había uno ahí que le echó narices, que era el juez Poveda. Los demás le daba miedo, no quería, no se atrevían.
No se atrevía. Y entonces que venía, vamos a ver, este había bajado con escoltas, bajaba con helicópteros, este no se movía como los jueces de Almería. Los jueces de Almería no iban en escolta. Entonces, claro, pues los jueces de Almería tenían miedo. Y entonces bajar cogió toda la banda y realmente hizo lo que se pactó, que fue que a cada miembro de la banda lo mandaron a una cárcel distinta. Uno a Calameco, a otro lo mandaron a Cádiz, en fin, todo repartido. A mí lo que me sorprende del juez Baltasar Garzón en este caso y de todos los jueces en general es cómo puede un juez tener tanta vinculación a un partido político. ¿Cómo puede ser número 2 de Felipe González y seguir dedicándote a la justicia que se supone que tienen los ojos cerrados, ¿no? Sí, debía. Realmente, antes, generalmente, los jueces tenían mucho cuidado y no se metían en esta historia. Pero cuando llegó Felipe González, pues como a los que eran de su cuerda los premiaba, los ascendía y tal, pues hubo muchos que por un tema de egoísmo profesional, pues apuntaban. Totalmente. Pero hace años, yo conocí, he tenido un tío mío que ha sido juez toda la vida, ¿no? De hecho, en un juicio contra mí se tuvo que salir del tribunal cuando vio que me tenía que juzgar a mí, ahí en Almería. Los jueces antes tenían mucho cuidado y no se mezclaban, lo hacían, eran muy cautos. Intentaban ser más objetivos. Ha cambiado mucho. Intentaban mantener más la objetividad que hoy en día. Sí, ahora ya son, ya sabes, o en el Consejo General del Poder Judicial son los de derecha y los de izquierda, o sea, los que propone el PSOE y los que propone el PP. Está claro, se le llaman conservadores y no conservadores. Y socialistas. Y en el Constitucional igual, no. El Constitucional no es un tribunal, el Constitucional es otra cosa. No son jueces. Qué vergüenza. Llegaríamos entonces al primer cadáver de la Gürtel, Juan Pérez Mora. Bueno, sí, claro, cadáver en el claro, siguiente, sí. El siguiente, cadáver profesional. Mora, sí, Mora era un tipo de Correa. No, de Correa, no. Este visitaba a Correa y le decía que era amigo de Garzón y que él podía intervenir y podía ayudar para quitar. Se hacía pasar por juez. A mí esto por eso me fascina. Entonces, de hecho, lo que sí es posible que sí tuviera contactos en la Audiencia Nacional, en el juzgado y tal, porque ahí hay corrupción. Entonces, la corrupción que haya, puede que fuera, en su momento, el que podía tener ciertas conversaciones, ¿sabes? Lo que pasa es que se murió en el 2013. Pero sí, hablaba con Correa mucho y le hablaba de Garzón y tal, y decía que podía gestionar que algunas cosas desaparecieran, que, en fin, suavizarle un poco el tema a Correa, y claro, y estos pues le daban dinero para mantenerlo, porque además tenía buena presencia, o sea, realmente daba, y él, tanto en el lenguaje como en su presencia, parecía juez. Pero lo que está haciendo Joaquín, ¿no tiene un número de colegiado o algo? No, pero no le enseñaban, no decía. Se presentaba como. Es que jueces en España, ¿cuántos hay? Él no iba enseñando un carnet, ¿entiendes? Ya. Pero que me extraña que en un tema de corrupción tan grande aparezca. Posiblemente fuera conocido. Posiblemente fuera conocido como intermediario. Entre algunos jueces que se dejaban. Bueno, o juzgados, porque realmente muchas veces la corrupción no estaba en los jueces, sino en los secretarios del juzgado, los que hacían los papeles. Los perdían, los ponían debajo del expediente. O sea, en los juzgados los secretarios tienen bastante más fuerza que a veces que el juez. Porque el juez, bueno, hay un sumario, bueno, al siguiente, pero si el secretario no se lo pasa y el otro tiene 50 temas y pues, no se da cuenta que le están ocultando uno o que le están quitando papeles de uno de ellos, en fin, y que lo está haciendo mal, el juez firma lo que le pone, pero a veces no está. Los secretarios y los funcionarios a veces son los que le llevan. Entonces, quizás tener relación con esos funcionarios que son los que realmente te perdían, te guardaban el expediente, te lo ponían debajo para que no surgiera, y posiblemente tenía esa facilidad de tener ciertas amistades ya con los que hacían eso. Ahí está el ejemplo de hace poco, ¿no? Del líder de la macromafia, que se le ha extraviado los papeles y no se la ha podido juzgar. Sí. De esos hay muchos.
Yo quiero aprovechar, ya que ha llegado bastante gente al directo, que todo lo que estamos hablando lo podéis leer en el libro publicado recientemente por Joaquín Abad, Los cadáveres de la Gürtel, que la verdad es un libro súper interesante para entender quiénes eran las personas que casualmente aparecieron muertas una vez destapada la trama. Es un libro que se lee de manera sencilla, que se explica todo con datos objetivos y aparte, pues Joaquín Abad creo que ha puesto mucho mimo en recopilar datos relativos a todos estos muertos. Sin hacer sangre. Sin hacer sangre. Y sobre todo me parece también bastante objetivo, que no estás intentando tomar partido político, por así decirlo, simplemente estás informando de lo que ha acontecido durante este tiempo. Os hemos dejado el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, que lo tenéis en Amazon. Así que recomendamos a todos que lo compren. Perdona, Joaquín, es que me he dado cuenta que al principio del directo no he hecho promoción y, por supuesto... da igual, aleja de lo morboso el libro. Sí. Otro caso importante fue José Yáñez. Yo le he puesto aquí el padre Leal. Este era el padre de un colaborador del extesorero del PP, de La Puerta y de Bárcenas. Este era el padre de Iván Yáñez. Entonces, era testaferro porque se lo pedía el hijo, ¿sabes? Entonces, el padre tenía una sociedad y en esa sociedad pues, llegaba dinero, transfería, sacaba, efectivo y tal, pero no sé si sería consciente de lo que era, pero el caso es que confió y lo hizo y bueno, pues el pobre pues murió en el 2014. Era mayor. Sí, es verdad que este hombre era mayor. Sí, era mayor. Sí. Firmaba documentos comprometedores, firmaba lo que lo ponían delante. Y era por confianza, ¿sabes? No investigó. Puede que lo intuyera, pero es que en aquella fecha era normal. Yo he conocido el Partido Popular desde sus orígenes, porque yo recuerdo, yo estuve en la presentación cuando Fraga presentó con los 7 magníficos en el Hotel Mindanao, presentó el Partido Popular, no se llamaba Partido Popular, se llamaba Alianza Popular. Silva, en fin, todos los 7 magníficos que eran los tal. Y en aquella fecha, cuando había elecciones y tal, lo normal era que el gerente del partido fuera a los empresarios a pedirle dinero con la bolsa, o sea, para la campaña, pero descarado, o sea, no sé si estaba legislado en aquella fecha, pero parece que había un vacío legal y bueno, pues mira, la gente daba dinero en efectivo porque para apoyar a uno u otro partido. Bueno, había algunos, concretamente en mi tierra, en Almería, que apoyaba a todos los partidos, o sea, todos les daba. Mejor llevarse bien. Para llevarse bien con todo, como no sabe lo que iba a venir, al final a todos les daba dinero. Y pues y entonces era normal el tema, por lo cual este señor, si era mayor, igual se crió en aquella época. Y oye, que firmes esto, ¿qué tal? Bueno, pues él era apoderado de la sociedad y como representante legal, el responsable era él. Pero en realidad era un testaferro, o sea, realmente lo hacía por mandato. Se me viene a la pregunta, me gustaría hacerte esta pregunta, Joaquín. Has dicho que conoces al Partido Popular desde su inicio. ¿Está extendido, no sé si un rumor o con algo de fundamento en la sociedad, de decir, el PP son los herederos de Franco que eran ministros suyos y son los mismos con otro nombre? El inicio sí, el inicio eran, casi todos habían sido ministros de Franco. Es cierto, sí. Silva, sí. Fraga y tal. O sea, el origen sí. Lo que pasa es que, bueno, que luego esto entraba gente joven que ya no habían sido, que de Franco ya no habían tenido nada, o habían estudiado alguna parte de su vida en la época de Franco, pero no eran cargos de Franco ni nada, vamos. Pueden ser hijos de gente que pueda tener un cargo de Franco, pero no. Ya en la actualidad no ven ninguna relación. Nada que ver, vamos, no. Puede que haya alguno que todavía sea nieto y tal, pero bueno, pero no. Pero la ideología ya no va, o sea, ya no es un tema de que quieran ser adictos a una dictadura, no, en absoluto. Vamos, de hecho, PP y PSOE se alternan y lo que hace uno, al final el otro se lo queda. Lo viste con Rajoy.
Sí. Cuando llegó Rajoy no quitó ninguna de las cosas que hizo Zapatero. La memoria histórica, por ejemplo, y muchas cosas aquí. Bueno, pues Nada, o sea que tío, no. poca diferencia hay entre uno y No, otro. apenas. No, en aquella fecha no hubo. Que ahora quieran distanciarse y empezar a hacer cosas, pues ya veremos. Yáñez fue una cara visible, ¿no? Fácil de culpar. Claro, porque era el que le llevaba dinero a Bárcenas. Claro. A Bárcenas y a La Puerta. Y entonces, claro, pues era el hombre el que iba a Génova y iba con los sobres de dinero y bueno, y hacía lo que... Era un testaferro directamente, sí. Y lo hacían con confianza por el hijo y tal, ¿no? Y porque él vivió esa época. ¿Piensas que sigue siendo sospechosa su muerte? ¿O la atribuimos No, más? la de él no, es que era muy mayor. Vale. Pero justo antes de declarar es lo que puede llegar a despertar algún tipo de sospecha, ¿no? Sí, hay algunas que ha sido muy conveniente. En este caso no, porque en este caso, bueno, estaba claro. O sea, hay papeles. No, vale. El que haya testimonio, no. Hay otros que sí, que la falta de testimonio ha venido muy bien al caso porque hay cosas que no se van a... Aunque bueno, aunque en conjunto del Gürtel ha salido muchísimo. Que haya más, posiblemente, pero ha salido bastante. O sea, que es... De hecho, todavía tiene que jugar. Me parece que van a jugar ahora, ¿cómo se llama? Que es un empresario de Audibarri, en Castilla y León, que es un personaje muy importante allí. Ulibarri, no sé cuánto le piden de cárcel, pero este tiene periódicos allí, en León, es un personaje muy importante, dueño de periódicos y de empresas y de todo. Y ese lo van a juzgar. También relacionado con esto. Que no ha terminado todavía. Increíble. De Yáñez, ¿no? Vamos a una persona. A María del Mar Rodríguez. María del Mar Rodríguez. Esta es una empresaria. Santiago. Esta era gallega. Era la mujer, bueno, del alcalde de Santiago de Compostela, de Gerardo Conde Roa. Entonces, bueno, pues estaba metida en el PP y le pidieron que hiciera facturas ficticias, su empresa, colaboró haciendo tiene una empresa, ella tiene empresa que administraba, hacía servicios de administración. Y bueno, pues utilizaron esa empresa para hacer pues factura falsa. Y entonces, bueno, pues en un momento dado se sintió que no le gustaba el tema. Vamos, cuando tú eres la mujer de un alcalde o la mujer de un alcalde y empiezas a ver que ya no te llaman, que vas para la calle de Mira y tal, en un sitio pequeño, pues se deprime y se quitó la vida. En este capítulo parece un poco como que María del Mar no fuera consciente de la gravedad de lo que estaba afirmando hasta que empezó su imputación o... Es que claro, mientras el tema no se descubra, pues no es que no eres consciente, es que no te crees que te van a sacar. Pues realmente el tema, vamos a ver, estos temas están funcionando, siempre han funcionado. Todos los ministerios o los ministerios que mueven dinero, todos pagan dinero. Todos. O sea, de hecho, por lo que yo conozco, yo he visto personalmente cómo funciona eso. En Andalucía, yo estuve viviendo en Andalucía desde el año 82 hasta casi el 2000. En aquella época estaba la Junta de Andalucía la llevaba el PSOE. Era horroroso. O sea, ahí no se movía un papel, no se movía una autorización de algo si la comisión no llegaba a tal. Se te presentaban en el despacho, cuando tú, por ejemplo, querías hacer una escuela de enseñanza de cualquier cosa. Bueno, pues se te presentaban los altos cargos en el despacho a negociar contigo el dinero que tienes que darle. Sí, era así, vamos. El soborno, no se hacía nada si no había dinero. Bueno, y en Castilla-La Mancha igual. Castilla-La Mancha, ahí el que mandaba era Bono, José Bono. José Bono dicen que hasta para hacer una tumba y tal había que pagarle a él, vamos. Y de hecho no había permiso hasta que no llegaba el dinero. O sea,
vamos, España ha sido así durante muchos años. De hecho, por ahí hay gente que tiene grandes fortunas y que no son explicables con los sueldos ni con la... Pero bueno, esto está... La gente no protesta y sigue votando a los mismos. Bueno, pues lo que hay. Algo parecido sucedía también en Mijas, David, ¿no? Con Agustín Moreno Muñoz. Sí, se me ha venido a la mente. Digo, Javi, seguro que tiene que decir algo de lo que pasaba en Mijas. Sí, no, es que era un alcalde que también del PSOE en Mijas que era igual. Para todo lo que... Cualquier cosa que iba tras él se tenía que llevar un piquito. Sí, pues Bono parece que hacía eso también. Y vamos, si su familia lo ve, he mencionado ya unas cuantas veces, pero es que me cae muy mal. Sí, este alcalde se hizo famoso porque salió que cobraba más que el presidente del gobierno, que era Zapatero en la época, que cobraba más que él como alcalde y lo que no cobraría como alcalde, porque sabemos a ciencia cierta de que había que darle cositas si quería tener ciertos permisos. Yo recuerdo que la época que yo viví, que era la época UCD, yo viví todo, desde que empezó hasta ahora. Bueno, la época que yo conocí más limpia y que se la cogían con papel de fumar era la época UCD. Y lo poco UCD... Javier Bleda nos dijo algo similar recientemente, que les desprecia igualmente, pero que dentro de lo que cabe es el único partido al que se le conoce menos... No, es que yo recuerdo que se la cogió el papel de fumar. Como supieran que alguien era sospechoso de algo, como sospechoso, directamente lo apartaban. No consentía nada. De todas formas, lo que pasa es que ese partido estaba formado por catedráticos, estaba formado por gente que tenía eran solventes, no ahora. Ahora casi todos los partidos están en manos de gente que entró en el partido de jovencito y no tienen otra cosa. Porque el mismo presidente. Presidente ya sí, ya habrá tenido su enganche y tal, pero ¿de qué vive si se va? Hombre, el presidente que tenemos falsificó un máster, ¿no? Sí. Por eso digo, eso es lo primero que decimos y más cosas, vamos. Con eso te dice todo del nivel de políticos que tenemos en la actualidad. Exactamente, bueno, pues sí, pues ese es el más preparado, fíjate. Y por ejemplo, Ábalos es el profesor de gimnasia, que no es por desmerecer a los profesores de gimnasia, pero no sé, alguien de tanto peso en puesto de tanto poder. No, hay muchísimos que directamente se van al paro. Lo que pasa es que, claro, si han cotizado 7 años, ya tienen derecho a cobrar del Estado toda la vida. La vitalicia, ¿no? La vitalicia, sí. Con 7 años. El tema de la Gürtel lo que sorprende es que no involucrara únicamente a políticos, sino también empresarios, ¿no? De hecho, José Martín, es que si los empresarios no están por medio haciendo el dinero, no... ¿Cómo se iban a trincar? No. O sea, ¿quién se enriquece? Los políticos supone que cero. El partido, que es el que realmente pedía dinero y financiaba. De hecho, las obras del edificio de Génova están... Eso se ha salido público. Se pagó con dinero negro. Con dinero de la Gürtel. La caja B. Con dinero B, exactamente. Y era con el dinero que le llegaba, pues esto, María del Mar Alonso, Miguel, en fin, todos estos son los que llevaban el dinero allí. Bueno. Aparece entonces José Martínez Núñez, ¿no? José Martín, este es el de Tecnosa. Este era un empresario gordo que tenía obra pública. Te hacía carreteras, hacía tal. Y entonces, bueno, pues ayer he conocido que casi todas las obras se las daban a él. Está claro, o sea, que era normal. Entonces este negoció con Correa engordar las obras que hacía, los pliegos, se los daban a él, pero a cambio tenía que darle una comisión que Correa luego repartía. Entonces, bueno, cuando empezó a salir los papeles y tal, que era también muy mayor, pues se empezó a poner triste. No entendí, o sea, él era un señor muy respetado y de ser respetado a que ya nadie quisiera contratarle cuando llamaba a otro ayuntamiento, porque este hacía obra para todo el mundo, no solo para Correa, no solo a través de Correa, sino los ayuntamientos le encargaban asfaltar calles, hacer tal. No se le querían poner al alcalde, no se le querían poner, empezó a notar que la empresa empezó a ir mal, claro. Si ya estaba señalado como que Teconsa estaba dentro del Gürtel, pues nadie quería vincularse para que no se aplicara.
sea del PP, del PSOE, de cualquier otro partido. Entonces él empezó a notar el vacío y empezó a notar que la empresa, yo creo que se deprimió y bueno, pues falleció. Pobre. Falleció en el 2012, un 12 de agosto. Enfermó un poquito, unos meses, duró unos meses. Enfermó y se puso y murió. De todas formas, o sea, su aportación, había papeles. Que declarar o no declarar daba igual. Pero parece que su vida se fue apagando en el momento en el que se vio involucrado en todo esto, ¿no? Que ya se vio en el espejo público, en los periódicos, en las televisiones. Eso fue para él, eso lo hundió. Es que de hecho me parece muy interesante, creo que no es en este capítulo, es en capítulos anteriores que menciona que la condena en este caso ya está hecha incluso antes de que se juzgue. Ya una vez que ya tu nombre está señalado como... La condena del telediario. Sí, pasa a ser un tío pestado. O sea, gente, por ejemplo, como María del Mar Rodríguez Alonso, que era la una mujer de un alcalde allí en Santiago, era una autoridad. O sea, era, ahora, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mire usted. Cuando llegaba a cualquier comercio y tal. Que a partir de un momento dado, de un día para otro, que ella salía en los teles, salía en tal, que la gente miraba para otro lado para no saludarla, pues eso no todo el mundo tiene aguante como para decir, mira, me da igual. Comprensible. Claro. Perdona. Es la famosa pena de telediario, que se dice una vez que te salpica los papeles. Porque, aparte, esto no tenía defensa, porque si dijeran, bueno, había dudas y tal, no. Esto era un tema muy claro. ¿Entiendes? O sea, la habían pillado con el carrito del helado y habían salido los papeles en las grabaciones telefónicas o en los papeles que había cogido de la UDEF. Entonces lo tenía difícil. Otra cosa es cuando se sospecha que alguien puede, y bueno, hay gente que cree en él o gente que no, pero no, estos casos eran muy claros, eran casos muy evidentes y muy llamativos y encima se dio mucha información de ellos en los informativos. Sí. Da para pensar, porque por un lado sientes como que se lo merecen y por otro lado es como, bueno, si vivimos en una democracia, hasta que no sean juzgados no deberían de tener esta repercusión. Sí, pero bueno, es muy difícil llegar a eso. O sea, no. Luego tenemos el tema del juez que murió. Antonio Pedreira. Antonio Pedreira se encargó claro, cuando a Baltasar lo cesan, todo el sumario de Gürtel lo cogió Pedreira. Entre otras cosas porque estaban involucrados altos cargos del director general, alcalde y tal, con lo que fue el Tribunal Superior de Justicia el que se hizo cargo. Y este era muy meticuloso, con lo cual lo hacía muy despacio. Fue muy criticado mientras vivía y tal, como que avanzaba poco o que avanzaba lento. Bueno, ya sabes cómo son los periódicos y cómo es la información. Quiere que venga ya, a meterlo todo en la cárcel de un día para otro. Y este lo iba sopesando mucho para no tener fallos en el sumario. O sea, al contrario que Garzón, era muy meticuloso y no metía la pata. O sea, lo hacía todo con mucho cuidado, aunque era lento, entre otras cosas porque en aquella fecha gobernaba el PP. Entonces, claro, estaban haciendo, se encontraba con que estaba juzgando o estaba a gente muy gorda del PP, o sea, que involucraba y tal. Y si él pedía medidas de que le mandaran más secretarios, más a tal, pues había resistencia, no le quería. Mira, ahora no sé, lo sabéis, la UCO ha pedido ampliar de personal para auxiliar en la escucha y tal que se han hecho y para pasar, y Marlaska no ha dicho que nada, ha dicho que en absoluto, que se aguanten que se joda, que se aguanten con lo que hay. Que escuchen menos. La mitad de la plantilla. Sí. Bueno, pues este hombre se empezó a enfermar en el 2012 y duró unos meses. Era un poco más un juez a la antigua usanza, ¿no? Sí, era un juez de estos de los... Sí, era un juez, ya era mayor. Y bueno, empezó a tener dificultades, se dio de baja en el juzgado porque no podía, la enfermedad no se lo permitía y falleció enseguida. No se le dio mucha cobertura a su muerte. He estado viendo que faltaban titulares. No, es más, se pensaba que si se iba a otros jueces sería más rápido.
Entonces incluso aplaudí, oye, mira, a ver si cojo otro juego que sea, porque este lo hacía muy, era muy meticuloso. Y, vamos, que de hecho cogió el marrón de Garzón, que los sumarios que llevaba Garzón son un desastre entre nosotros, vamos. Un poco a propósito, ¿no? Como has dicho antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me ocurre, Joaquín, sé que tu libro no peca nada de morboso ni de conspiranoico, pero viendo que son 15 muertes y que tantísimos nombres, yo me inclino por la conspiración un poco. En algunos es posible. A Javier Bleda, que mira, concretamente Isidro Cubero, este fue un jefe de prensa de Javier Arenas. Este era periodista y se hizo consultor político y empezó a hacer de intermediario. O sea, este no llevaba, él no firmaba en una sociedad suya y cogía dinero negro. No. Este hacía intermediario y cobraba por la intermediación que hacía. ¿Sabes? Este sabía mucho. Y este sabía mucho y no lo llegaron a sentar en el banquillo porque él iba en moto. Y en moto es muy fácil. Yo soy motero, o sea, yo soy como toda mi vida he tenido moto y sé que es muy fácil quitarte de en medio con un coche. Claro. Te pones detrás y te van por saco. Y murió de un accidente de moto. Entonces, yo sospecho que a este lo quitaron de en medio. A Isidro Cubero. Porque aparte, no solo porque había estado presentando gente, sino porque como era periodista, es lo que le pasa a Leticia. ¿Por qué te crees que Leticia la dejan hacer? Porque es periodista y tiene que tener datos. Pues los periodistas generalmente solemos documentarnos y tenemos un coco diferente a la gente. Los periodistas enseguida empezamos a hacer fichas, a encajar un tema con otro, a enlazar y hacemos el crucigrama lo tenemos muy claro. Entonces, este posiblemente tuviera el crucigrama muy, muy, muy claro y sería bueno que se muriera. Y murió en un accidente. El crucigrama muy claro y mucha información, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es que procedía era el jefe de prensa de Javier Arenas. Claro. Conocía todo. Es que podría haber hecho muchísimo daño Sí. Si le obligan o sea, si al final él pacta, porque este estaba pringado. Entonces, si al final pacta con Fiscalía a contar todo, pues hubiera aclarado bastante. Más de lo que hay, pues no lo sé. Pero bueno, pero el caso es que siempre es bueno que cierta gente no declare. Los medios no dieron ningún tipo, o sea, accidente de tráfico y que sí que dieron, que decían que era muy sospechoso y que no lo y que tendría que había sido provocado. Sí lo dieron, sí. Vale. Y la familia también, ¿eh? Claro. Pero ahí se quedó. Arquitectos también había involucrados. Sí, luego, mira, Leopoldo Gómez. Este era el arquitecto del Ayuntamiento de Pozuelo. Pozuelo, no sé si lo sabéis, es la ciudad del nivel más alto económicamente de España. Yo estuve viviendo en Pozuelo, pueblo, pero en el pueblo, no bueno, pues Pozuelo ahora es donde el nivel más alto de gente. Bueno, pues sí, ahora hay siempre. Este era un funcionario que favorecía a empresas afines y ponía pegas en los concursos que había que dar con Correa y tal, pues le daba a Correa y a Izquierdo y a José Izquierdo, le facilitaba los contratos poniendo pegas a los otros. Y bueno, pues este enfermó y murió en el 2013. ¿En Pozuelo vivió Aznar o vive Aznar, puede ser? Sí. Yo creo que tiene una casa en Aznar.